Ya estamos en directo, ahora ya si me ves, Pau. Hola, encantada. Igualmente, un placer. Pues tengo conmigo a Pau Mateo, Diario de un Mir, ahora mismo desde Italia. Sí, ¿no? Eso es, sí, sí. Vale. Antes de darle paso y palabra a Pau para que él se presente, yo voy a contaros un poco cómo descubrí a- al Diario de un Mir, porque fue un canal que yo descubrí porque hablabas de tu experiencia con el Mir y porque hablabas un poco de tu experiencia estudiando. Yo estaba en ese momento de la oposición en el que buscaba pues un poco, no voy a decir inspiración al 100%, pero sí un poco, de gente que hable de estudiar, de técnicas de estudio, de lo que cuesta estudiar, de lo difícil que es y un poco empatizar conmigo. Y así es como llegué yo a tu canal. Así que antes de nada voy a darte tu momentito en el que digas quién es Pau Mateo y luego... Bueno, pues, ¿quién es Pau Mateo? Pau Mateo es un médico, actualmente residente en cirugía torácica, recientemente acaba de entrar en la especialidad. Además de ser médico y de, pues bueno, ser una apasionada de la medicina clínica, digamos, en el trabajo diario con los pacientes, también es una persona, bueno, soy una persona, esto de presentarme en tercera persona es un poco raro, pero bueno, también soy una persona que me gusta mucho comunicar, me gusta muchísimo hablarle a la cámara y contar cosas que a mí me parecen interesantes, contar cosas que a mí me apasionan, pues me gusta comunicarlas. ¿No? Hace ya mucho tiempo, con 15 o 14 años, le robaba la cámara digital a mi padre, le cogía a escondidas la cámara digital y me iba a hacer mis primeros vídeos de skate y bueno, entonces digamos que he mezclado ahora mismo mis pasiones, ¿no? Que es la comunicación y editar vídeos con la medicina. Entonces también me dedico pues, a divulgar, no sé si divulgador científico, divulgador médico, youtuber, llámalo X. Me gusta hacer vídeos en YouTube contando cosas. Y además de esto, pues bueno, me gusta mucho el deporte, me gusta muchísimo viajar, me gusta la fotografía, tocar la guitarra, bueno, un montón de cosas más, leer. Porque además he descubierto que tienes otro canal, no solo tienes el de Diario de un Mir, en el que tú hablas principalmente de, pues, de ciencias en general, vamos a hacerlo global. Y luego tienes otro, si no me equivoco, en el que hablas de viajes, de tu Eso experiencia como es. mochilero, aventurero. Eso es, ahora mismo tengo, digamos, tengo muy poco tiempo libre, o sea, me cuesta ya sacar vídeos para el canal Diario de Mir, digamos, el otro canal de Metrotters es un poquito un canal que tenemos más en común mi novia y yo, mi novia también es médico, porque nos gusta muchísimo viajar a lo mochilero, pero en plan, no voy a decir cutre, porque tampoco es cutre la palabra, pero digamos, intentar sacar el máximo de, de los euros que podamos invertir en el viaje. ¿No? Hay muchas personas que dicen, jo, ¿cómo puedes viajar tanto si no tengo dinero? Digo, es que realmente tampoco hace falta tantísimo dinero para viajar. O sea, al final, si tienes menos dinero, tienes menos comodidades, pero bueno, es un poquito como lo que te quieras adaptar tú, ¿no? Pero, pero bueno, sí, intento hablar ahí también de finanzas personales, un poquito cómo ahorrar más dinero, cómo gestionar mejor tus recursos y sí, es otro canal que tengo que está bastante, o sea, está bastante
oxidado, pero bueno, debería volver a engrasarlo y hacer pasarlo por chapa y pintura, como se suele decir, y darle caña otra vez. Ahora mismo viajar ya lo tenemos un poco más complicado, como Sí, para ahora darle sí, contenido de ese tipo, pero siempre se puede hablar de muchas cosas relacionadas con los viajes sin viajar, de tu experiencia. eso es. Sí, sí, porque tenemos como 4 o 5 viajes largos de 2 semanas que aún, o sea, que aún no he sacado ningún vídeo, entonces tenemos un montón de cosas que se pueden contar de viajes pasados, que tenemos un montón de anécdotas y un montón de cosas por compartir. Pregunta, ¿medicina fue tu primera opción? Como carrera. Sí. Sí, o sea, a ver, o sea, yo realmente cuando era muy pequeño, cuando tenía 5 años, quería ser basurero, porque me encantaba ver, o sea, a mí de verdad me flipaba estar en casa de mi abuela, en el barrio de Horta, en Barcelona. Cuando pasaban los basureros, para mí era como el highlight del día. O sea, yo me acuerdo que miraba así por la ventana porque me flipaba ver cómo corrían, saltaban y se enganchaban al camión y dije yo, "Buah, yo quiero hacer esto de mayor". Ya con el paso de los años, pues decidí cambiar de profesión y cuando estaba en la ESO me gustaba muchísimo la química. Yo he crecido en La Rioja, entonces, digamos, en La Rioja hay muchísima pues, tradición del vino y demás, y entonces quería hacer química para después dedicarme a la enología. Pero realmente fue en bachillerato o en cuarto de eso, no recuerdo muy bien, cuando empecé a estudiar biología humana y empecé a ver cómo funcionaba el cuerpo humano. Y de ahí me enamoré completamente de la medicina. Y sí, sí, digamos que medicina fue mi primera opción. Además sé, porque lo has contado así en tu canal y además lo has explicado bastante, no estudiaste medicina en España, Ujú. estudiaste medicina en Lituania, si no me falla la Eso es, memoria. eso es. ¿Qué tal la experiencia? Wow, pues una experiencia que volvería a repetir completamente. Una experiencia vital muy interesante, muy interesante. Mira, a mí me pasa una cosa, esto no sé si lo he contado alguna vez en algún vídeo, pero a mí el irme a Lituania o sea, no me ha permitido solo aprender inglés muy bien porque hice la carrera en inglés, obtener el título de medicina y convertir en médico, que es lo que quería ser, sino también me ha abierto muchísimo la mentalidad. A mí me pasa a veces que por ejemplo, cuando quizá un poco en el ambiente en el que creces o el ambiente con tus amigos los que tienes, cuando yo estaba por la calle o cuando tenía amigos, o sea, a mí no me pasaba el hecho de tener amigos que no fueran españoles o que no fueran españoles blancos, ¿no? Porque en todo mi grupo de amigos éramos todos o somos todos españoles blancos, y entonces, claro, es como que quizá con alguna persona extranjera como que como que tampoco, no me producía rechazo, pero como que tampoco me producía interés, ¿no? Mm. Y después, el encontrarme en Lituania, que éramos un popurrí de todas las personas del mundo, yo en mi clase estaba con 5 chicos libaneses, con 2 chicos iraquíes, con otro español y yo, esto en los últimos años, pero al principio estábamos polacos, israelíes, o sea, estábamos coreanos, alemanes, o sea, gente muy mezclada. Eh, claro, al final me di cuenta que, o sea, me hizo ver que realmente pues, es que las personas somos iguales, o sea, al final tenemos diferentes culturas, diferente color de piel, diferentes tradiciones, pero al final somos personas, ¿no? Y estamos, por llamarlo de alguna manera, estamos todos en la misma mierda, ¿no? O sea, por llamarlo así, estamos todos en la misma situación de un país que hace mucho frío, de una sociedad que tampoco es muy em, cálida inicialmente, y entonces, claro, eso también me hizo ver mucho, o sea, me hizo hacerme también muy amigo de mis compañeros de clase y entender que, bueno, pues éramos personas iguales. Y esto, por ejemplo, después me cambió. Yo volví a veces a Logroño y buscaba, por ejemplo, una especie que utilizan, que es, digamos, de Oriente Medio, que se llama el zátar, que es una especie como que varias mezclas, ¿no? Que esto lo mezclas con aceite de oliva y lo pones en una tostada y está buenísimo. Y me pasaba, por ejemplo, volver a Logroño, ir a los negocios, normalmente pues que llevan los marroquíes, pues negocios halal y demás, y pedir zátar, aparte que ya les sorprendía que una persona no marroquí entrase en esos negocios o en esas tiendas, pedirles esto, se quedaban flipando. Dice, pero ¿cómo haces tú para conocer esto? Digo, bueno, es que tengo compañeros libaneses. Entonces, esto es una cosa que también me ha aportado a Lituania. O sea, una experiencia vital además de lo que te espabila vivir fuera de casa de tus padres y vivir fuera de tu país, en un país que, bueno, no es, digamos, Francia o Portugal o Italia como estoy ahora, que son países, digamos, fáciles, Mm. digamos que te espabila bastante. Ah, porque entiendo que vivir en Italia y vivir en España no es tan distinto porque somos mediterráneos y quedas que no, pues nos parecemos un poco,
independientemente de los matices, pero es una sociedad que se puede más asimilar a la nuestra, Sí, entiéndeme. sí, completamente. Sí, sí, o sea, digamos que España e Italia son como dos primas, o sea, son dos Sin embargo, primas Lituania carnales. imagino que sería un salto, lo que has dicho, que inicialmente a lo mejor eran más fríos, pues como la mayoría de los países europeos, no son cálidos, no son tan cálidos como somos nosotros, y tienen unas costumbres sociales totalmente distintas por una cuestión climatológica. Entonces entiendo que, claro, volver otra vez al sur de Europa, ¿echabas de menos esa sensación de calidez Sí, 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 mediterránea? sí, mucho, mucho. A mí yo estaba en Lituania y echaba mucho de menos estar en España. O sea, a mí el hecho de, eh, digamos, a mí una frase española que me gusta muchísimo, o una frase, digamos, que define muy bien, yo creo que la cultura española, que es la de con poco me lo monto, ¿no? O sea, es decir, tú te coges unas pipas, igual un par de cervezas, incluso sin alcohol, si te apetece, y te vas ahí a un parque con unos amigos. Ahora no se puede, ¿no? Pero y estás ahí comiéndote unas pipas y tomándote una cervecita y te pones a charlar, ¿no? O sea, digamos, esta calidez humana. Esto, por ejemplo, en Lituania no pasaba tanto. Aparte de que estaba prohibido consumir alcohol por la calle, pero también no pasaba tanto, digamos, este tipo de sociedad. Pero bueno, digamos que los lituanos, tampoco quiero dar aquí una imagen que no es, son personas que son más reservadas. En España, tú cuando hay una persona extranjera, normalmente eres tú, es el español o el italiano el que se acerca a la persona extranjera porque tiene curiosidad. En Lituania eras tú el que tienes que hacer ese paso, ¿no? Pero sí, un país postsoviético que había sufrido mucho la presión de la Unión Soviética, habían sido, bueno, conquistados, habían sido, eh, sí, conquistados por la Unión Soviética y, digamos, también Lituania fue el primer país en independizarse de la misma y digamos que casi culpables o, digamos los que empezaron esa chispa inicial bueno, de la caída finalmente de la Unión Soviética, ¿no? Pero sí, sí, un país que muy bonito, con mucha historia y que, bueno, y que para mí fue mi casa durante 6 años. O sea, lo tengo también muy cerca del corazón porque para mí, o sea, para mí era casa. Claro, sí, no es como un Erasmus, que estás ahí unos meses, o estás un año entero, entiéndeme, 9 meses, pero obviamente el vínculo es distinto, tú has hecho ahí toda la carrera y se nota. Sí, eso es 6 años. ¿Por qué no decidiste hacer el MIR en Lituania y decidiste venirte, o sea, ir a Italia? Sí, yo me planteé, cuando estaba en quinto de carrera, me planteé quedarme por esas zonas, ¿no? O sea, un poquito, pues igual Noruega o Suecia. De hecho, en Lituania me ofrecieron una plaza. En Lituania, digamos, no hay MIR como tal, no tienes que hacer un examen, sino vas un poquito por entrevistas. Y me ofrecieron una plaza para entrar en ginecología. A mí por aquel entonces ginecología me gustaba mucho como posibilidad. Y me lo llegué a plantear seriamente. Lo que pasa que después me acuerdo que teniendo una conversación con mi madre, me dijo, bueno, hijo, es que al final el dinero no es todo. Es verdad que Lituania no era tanto por el tema económico, era más por el tema de, bueno, ya tengo la plaza, sino está mirando un poquito más Noruega o Suecia. Y me dijo, es que al final puedes tener mucho dinero, pero si tampoco tienes calidad de vida, o si tú, porque tú eres español o porque vienes del sur de Europa, que estás acostumbrado a cosas diferentes y no consigues adaptarte del todo, ¿de qué te sirve tener, yo qué sé, de ganar 10.000 o 15.000 euros al mes, que tampoco eran esas cifras, o por lo menos no de residente, si después no vas a estar contento, ¿no? O sea, aunque tengas mucho dinero, ese dinero no te va a hacer estar bien contigo mismo. Y es lo que me hizo cambiar de idea. Bueno, la influencia que tienen las madres sobre nosotros, ¿no? Es verdad que ella no me intentó influenciar en ningún momento, pero hablando tranquilamente, pues al final decidí volver a, a España. No influencian, pero ponen muy bien en perspectiva. Son Eso muy es, buenas en eso. eso es. Y una vez llegas a Italia, obviamente allí sí hay un MIR como tal, por lo que he Eso es. podido percibir de tus vídeos, hay un MIR como tal y comienzas a estudiarlo. Es Ujú, tan complejo, porque entiendo que tenías además la limitación o el añadido del idioma, ujú. que aunque se parece al español, pues tiene lógicamente sus cosas, como todos los idiomas. Claro. Que se te hacía muy cuesta arriba el hecho de tener que estudiar un MIR y además en otro idioma? ¿Crees que se te habría facilitado la tarea solo habiéndolo hecho en castellano? Sí, 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 completamente. A ver, yo estudié medicina en inglés, por lo tanto, cuando me presenté a mi primer MIR en España me costaba mucho estudiar en español, porque claro, durante 6 años había estudiado todo en inglés y digamos que las siglas en medicina en España somos bastante especiales con muchas cosas y entonces las siglas las ponemos todo al revés. Digamos que hay
en Europa una tendencia de poner las siglas de una manera, por ejemplo, el ADN, en casi todos los sitios se pone DNA, pero en España se pone ADN. Así, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, muchas siglas yo tenía que volver a aprendérmelas en español porque no sabía muy bien cómo eran. Entonces, al principio me costó, me costó acostumbrarme a estudiar en español, a pesar de que es una de mis lenguas maternas. Y después, claro, cuando vine a Italia, pues también me costó ponerme esto en italiano, porque yo, yo realmente nunca he estudiado italiano como tal, nunca he hecho clases. Todo el italiano que aprendí lo aprendí con mi novia. Yo pues lanzándome, tirándome un poquito a la piscina y probando. Entonces, claro, fue un añadido que me costó, porque además me tuve que sacar también el título, el C1 de italiano, un requisito, pero bueno, también el hecho de haber estado trabajando durante casi un año y medio en urgencias, pues me ha ayudado mucho, porque al final ya pues me ha espabilado mucho, como médico y con el tema de acostumbrarme a la vida en Italia. O sea, que entiendo que allí puedes trabajar como médico sin haber pasado el MIR, porque si me estás diciendo ahora mismo que trabajaste en urgencias, entonces no hace Eso falta es. pasar un MIR como aquí, que es requisito casi... Eso es, en España, excepto en ocasiones especiales, tienes que, digamos, para trabajar en la pública tienes que ser o residente o especialista. En Italia está organizado de manera diferente, entonces hay diferentes trabajos a los que puedes acceder sin tener la especialidad. Por ejemplo, puedes hacer guardias en ambulatorios, puedes trabajar en urgencias. Nunca estás solo en urgencias, evidentemente, siempre tienes especialistas a tu alrededor. Pero siempre viendo digamos, los casos más sencillos, ¿no? Esto es una cosa que alguna vez cuando le he planteado en España o con compañeros españoles dicen, no, pero es que esto es sacrilegio. Y digo, bueno, es que al final, o sea, es una cosa que yo no entiendo muy bien y es porque vemos bien que una persona que estudia enfermería durante 4 años pueda, una vez graduada esa persona, pueda ponerse a trabajar ejerciendo de enfermera o de enfermero, pero nosotros, por ejemplo, después de 6 años estudiando medicina, no podamos empezar a ejercer. Evidentemente, no te digo ir a operar, o sea, entrar en quirófano y ponerte a operar, pero, por ejemplo, un catarro, un esguince, quizá dar unos puntos, un corte superficial, curar algunas heridas. O sea, hay muchos tratamientos que no hace falta ser súper especialista para verlos, porque al final los ves tú directamente, los vas aprendiendo durante la carrera, ¿no? Entonces, esto es también un poquito el problema que está pasando últimamente en España, que es con todo el tema del MIR, yo creo que muchas facultades están como muy orientadas a pasar el examen MIR y no a enseñar medicina, porque al final la Facultad de Medicina en España, ellos valoran o miden cómo de buenos son dependiendo de cuántas personas que se han graduado en su facultad han conseguido entrar en Plaza MIR. Entonces, claro, yo eso que dicen, dice, bueno, pues empezamos a formaros para el MIR antes. Pero yo creo que es una equivocación gravísima porque lo que hay que enseñar es medicina, porque después hay muchas personas que no se sienten preparadas después de 6 años de carrera, que 6 años pues es una carrera muy, muy larga. Entonces, No, sí, tu respuesta, sí, estuve trabajando sin ser especialista. Y se sí, puede. además lo que veo además que, porque yo he tenido, o sea, he tenido amigos médicos y vosotros estáis en el hospital desde bien pronto, es decir, no es que vivas aislado de la actividad que harás en un futuro, que es estar en un Eso hospital. es. O sea, los estudiantes de derecho, la costumbre ya, los estudiantes de medicina rápidamente os meten ya en vuestro entorno de esto es un hospital o esto es un ambulatorio o esto es este es tu entorno de trabajo y aquí vas a desempeñar tu tarea el día de mañana. Entonces, a mí tampoco me parece una locura lo que planteas de si te han formado durante 6 años para ejercer la medicina, lo que dices tú, no vamos a hacer aquí un trasplante de corazón de 14 horas, pero sobre todo porque quitaría un poco de carga, yo creo, de trabajo a otros, a los que sí que verdaderamente a lo mejor están en esa, ya con su residencia o son residentes. Claro, y además también es una manera, digamos que yo no creo que exista un sistema perfecto de formación de médicos, ¿no? Todos tienen sus fallos, todos tienen sus cosas mejorables, pero por ejemplo en Italia me parece que lo plantean de una manera mucho más sana. ¿Por qué? Porque tú en España, para trabajar, o trabajas en la privada, como también he trabajado yo en España antes de venirme a Italia, trabajé en una mutua, o entras en la especialidad sí o sí. Entonces tienes ya como esa presión de, ¿quieres trabajar? O sea, después de 6 años estando en la carrera, necesitas trabajar, tienes que pasar el MIR sí o sí. Entonces, claro, hay un montón de gente, la gente cada vez estudia más, la gente cada vez empieza a estudiar antes. Entonces, claro, de ahí pues tienes toda, digamos, este embudo, ¿no?
En Italia, sin embargo, te dicen, tú te has graduado en medicina, ¿quieres trabajar? Muy bien, tienes posibilidades, hay mucho trabajo, de hecho, para los médicos en especialidad, pues hacer guardias médicas en un ambulatorio, que son, digamos, un punto de o sea, al punto al que primero llaman los pacientes. Dicen, oye, pues me duele la cabeza, no sé qué, no sé cuántos. Y si tú, por ejemplo, no te sientes preparado, dices, oye, vete directamente a urgencias o des tu valoración principal y dices, este tiene que ir a urgencias. Pero eso ya haces un pequeño filtro, porque entonces tú dices, oye, me he torcido el tobillo. Dice, vale, pues si te has torcido, yo qué sé, pues ponte un ejemplo, si igual no lo es muy complicado, aunque habría que hacer siempre la radiografía, dices, bueno, pues vete mañana por la mañana a este sitio a hacer la radiografía o vete directamente a urgencias, ¿no? Entonces, pero ya haces un primer filtro. Y yo creo que esto también ayuda muchísimo, lo que me dices tú, de congestionar las urgencias, porque en España están realmente colapsadas. Ahora ni hablemos, pero antes también lo estaban. Hombre, por descontado hablamos de una situación normal. Ahora mismo yo creo que no hay ninguna Claro, normalidad, y menos claro. en el aspecto médico. ¿Tener a tu pareja que sea también médico en Italia ayudó a tu labor de que fuera más sencillo enfrentarte al MIR? Porque entiendo que ella lo ha pasado también, su MIR. Ujú. Entonces, ella como italiana, entiendo que te ayudaría a afrontarlo de otra manera, que si vas un poco como a ciegas. Sí, sí, o sea, el hecho de que yo me haya venido a Italia es porque ya estaba aquí. O sea, yo Italia no apareció en mi radar hasta que le conocí y después empezamos a ver un poquito en la posibilidad de que una vez ya habiendo probado los dos mires en España y no había conseguido entrar, realmente fue gracias a ella. O sea, si no, eh, no hubiese sido. Ahora ya me siento con bastante más comodidad al tema de, o sea, en el tema de eh, escribir emails importantes o cartas importantes en italiano, pero de vez en cuando le pido, oye, échame un vistazo a ver si puedo escribirlo de forma más correcta. Y evidentemente, claro, o sea, si no estuviese ella, mi vida aquí sería muchísimo más complicada, o sea, sería muy difícil y me ayuda mucho. Y evidentemente, pues también me ha ayudado mucho a estudiar para mí. Ella lo pasó antes, ella está ahora en segundo año, pero bueno, también, sí, sí, también, o sea, me ayuda muchísimo, Me, completamente. me comentabas antes que en un principio te llamaba la especialidad de ginecología y ahora me has dicho que estás en cirugía torácica, si no Eso es. me equivoco. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué es lo que te llama de esta nueva especialidad que ahora que estás ahora residente, frente a la que en un principio creías que te iba a llamar más la atención? A mí, o sea, digamos que yo empecé a hacer medicina por la cirugía. A mí estaba antes de entrar en medicina, hice un año de fisioterapia en Valencia, porque no había conseguido entrar en medicina. Y digamos que fue un neurocirujano que nos llevó nos dio la posibilidad de entrar al quirófano con él. Y cuando vi la operación dije yo, wow, o sea, no me imaginaba que existiese una cosa tan guay, ¿no? El tema de poder operar, el tema de ¿cómo llamarlo? La posibilidad de tocar a alguien dentro, o sea, es decir, de yo con mis manos puedo cortar y coser esto y puedo solucionar un problema, ¿no? Y digamos que siempre me ha gustado mucho la cirugía, o sea, siempre he pensado en cirugía, cirugía, cirugía. En quinto de carrera, cuando puedo ayudar en mi primera cirugía, de hecho hice un vídeo hablando sobre ello, casi me desmayo y de ahí dije, basta, o sea, yo no tengo que hacer cirugía, pero después, y ahí es cuando empezaron un poquito a entrar otras posibilidades, yo que sé, pediatría, por ejemplo, o ginecología, porque ginecología tenía parte quirúrgica, pero si después me cansaba podía hacer parte médica, porque es una especialidad médico-quirúrgica. Pero nada, después hice mi rotatorio en España, las prácticas de sexto, volví a entrar al quirófano un montón y desde ahí dije, no, o sea, a mí lo que me gusta, no vamos a engañarnos, es la cirugía. Y de hecho ahora confirmado, ahora las primeras veces que estoy entrando en quirófano como residente, no te voy a decir que se me salta una lagrimilla, pero se me ponen los ojos muy, muy húmedos porque, o sea, porque realmente es lo que quiero hacer yo. Nada más que se siente eso, o sea, notas muy distinta la situación cuando es algo que dices, es que buah, quiero dedicarme a esto hasta que me jubile o hasta que me Claro. deje mis facultades. Y se nota un montón. Algo que yo he percibido de tu canal es que eres una persona muy perseverante. Eh, Pese a lo que todo el mundo conocería como un fracaso, mal llamado fracaso para mi gusto, yo soy una de las personas que, por eso me gustaba mucho tu canal, veía que aunque tuvieras tus piedrecitas en el camino, decías, no, no, a mí esto no me va a parar, yo quiero ser médico y hasta que no lo consiga no voy a parar. Entonces, esa actitud me parece muy positiva transmitirla, pero un poco ya en el plano, vamos a ser ya no tan idealistas de cara a voy a contarlo en un vídeo, sino
se hace bola cuando ves que dices, "Jo, es que no hay manera", es que hay momentos en los que dices, mira, que le den por saco, yo ya no soy médico, me voy a hacer acupuntura, lo que sea. Sí, sí, o sea, se hace duro, evidentemente. Yo una cosa que he intentado siempre con mis vídeos es hacer una divulgación de cómo es la vida de un médico, en este caso cómo es mi vida, sobre todo profesional, eh, y explicar la verdad. O sea, al final está muy bien cuando el número 10 del MIR te dice, estudia mucho y lo conseguirás". Digo, sí, 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 me parece perfecto, pero yo creo que me cuentes un caso real de una persona que no lo consigue, porque a mí me interesa eso, ¿no? Y claro, o sea, yo cada vez que me enfrentaba al examen MIR y todas las personas entraban con las que me había presentado yo, entraba a la especialidad y yo me quedaba fuera, eh, dolía mucho, pero muchísimo. Y me quedaba muy jodido y me caía y me volvía a levantar. O sea, y otra vez. Y después volvía a empezar otra vez y ya está. Y evidentemente, o sea, por ejemplo, cuando mi novia era hasta en segundo, cuando hicimos el examen juntos y ella consiguió entrar y yo no, evidentemente me alegré muchísimo por ella. O sea, faltaría más, pero también me daba como esa, entre comillas, envidia de decir, jolín, ella consiguió entrar y yo no. Pero bueno, al final todo ha sido, o sea, eh, yo creo que es todo valorar realmente cómo, o sea, o qué es lo que estás dispuesto a sacrificar o cuánto estás dispuesto a luchar por un sueño, ¿no? O sea, yo tenía muy, muy, muy claro que quería ser cirujano. De hecho, empecé a estudiar medicina por ser cirujano y es lo que me digo, yo no me fui a 3.500 kilómetros de mi casa con 19 años sin conocer una cultura, sin conocer a nadie, sin conocer el idioma y hablando un inglés un poquito chapurreándolo para después rendirme ahora. O sea, dije, no, ni de coña. Y aquí es donde estoy ahora. Ahora tengo 29 años, dentro de poco hago 30. Es verdad que no he empezado la especialidad súper pronto, pero también tengo bastante experiencia en el mundo laboral. O sea, he trabajado casi 3 años como médico, me gradué en el 2016 y no he perdido el tiempo. Es decir, he estado bastante activo haciendo otras cosas y, y sí, sí, o sea, soy muy cabezota. O sea, a mí no me... Es que, ¿sabes qué pasa? Que me cuesta mucho, si tengo si hay algo que quiero solucionar o hay algo que quiero descubrir, me cuesta muchísimo no, o sea, me quita el sueño no conseguirlo. O sea, es como que, o sea, como que no puedo. O sea, tengo que acabar ese problema, tengo que acabar ese puzzle, tengo que conseguir esto, ¿no? Esto evidentemente pues ha sido una cosa que ha durado pues 5 o 4 años, 4 o 5 años, pero al final lo he conseguido. Pero sí, sí, o sea, yo al final no, o sea, lo tenía claro, es ser cirujano y ser cirujano. ¿Y lo habrías hecho de alguna otra manera en el sentido de, consideras que todas las piedras que has encontrado en el camino han sido necesarias para el punto en que estás ahora? Porque obviamente la madurez que te aporta o la forma de afrontar las cosas que te aporta el haber fallado, o sea, sí, fallado al fin y al cabo, ¿crees que, o sea, lo habrías hecho de otra forma? ¿Habrías preferido entrar a la primera? Pues es que no lo sé, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Es una pregunta un poco que me deja así descolocado, pero o sea, no lo sé. No lo sé. Yo creo que todo en esta vida pasa por algún motivo. O sea, no te digo en plan destino, todo está escrito, o lo que sea. Eh, pero yo creo que, o sea, es un poquito también lo que el eslogan este de leonas, leones, es un poquito lo de actitud de león o actitud de avestruz, ¿no? Evidentemente el avestruz es un animal que protege mucho a sus crías, porque ya me lo han dicho varios biólogos y ya lo sé, pero es una metáfora, eso es un poquito poético lo que quiero hacer. Pero entonces yo creo que cuando te encuentras una cosa, tienes como dos posibilidades de afrontarlo, ¿no? Dices, oh, pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto a mí? O decir, venga, pues que me das esta, pues venga, que voy o sea, voy a tope a por ti, ¿no? Y yo creo que el hecho de haber fracasado, o sea, a mí, o sea, no me importa decir, o sea, yo he fracasado varias veces, no he conseguido entrar en el MIR, ¿no? Yo me he propuesto un objetivo y he fracasado, pero todo este fracaso, todo me ha enseñado, todo me ha ayudado y todo me ayuda a crecer como persona y como médico. Al final, también a tomar las cosas con más perspectiva, a aprender más y bueno, y a decir, pues por ahí voy bien y por ahí no voy bien, ¿no? O sea, digamos que sí, existe el médico o el estudiante de medicina perfecto que hace muy buen bachillerato, entra en medicina en pública, después hace todo muy bien, entra bien en la primera y hace la especialidad y genial. Y es un médico y un especialista tan válido como el que voy a ser yo en un futuro, que no he conseguido entrar en pública, que empecé a hacer otra cosa, que me fui fuera, que he vuelto, que no he conseguido entrar a la especialidad ni a la primera, ni a la segunda, a la tercera, sino a la quinta, y voy a ser igual de especialista.
Lo que pasa que, bueno, hablando con otras personas, me han dicho también, otros médicos me dicen, mira, si me hubiese encontrado tu situación, hubiese elegido otra cosa para estudiar, hubiese hecho odontología, hubiese hecho enfermería, cualquier otra cosa. También ahí yo creo que se demuestra un poquito la vocación, ¿no? O sea, yo he descubierto mi vocación y mi vocación es ser médico. Entonces, ya está, hasta aquí mi charla TED. No, hombre, nos ha quedado claro que, o sea, médico quería ser y el precio era el que fuera, entiéndeme, o sea, obviamente si te vas a dejar la salud o sea, física y mental, a lo mejor hay otras cuestiones que te planteas, pero está bien no acostumbrarse a que todo te salga a la primera. Yo creo que eso te da también un poco a ti de bagaje y hablo desde mi experiencia porque obviamente la oposición que yo estuve haciendo durante 3 años, que es judicatura, no te la sacas en un año. Que los hay, por supuestísimo que como Ujú. todo lo hay en la vida. Te puedes encontrar con, de hecho, hace un par de semanas tuve una charla con un juez que él se la sacó en año y medio. Es como, bueno, tú eres esa excepción, pero que no pasa nada, no quiere decir que por ello el resto seamos peores, ni tú porque también hay muchos factores, suerte entre otras cosas, en lo que fue en mi oposición, pero vamos, que cada uno, yo creo que cada uno tenemos nuestro tiempo y nuestro ritmo y no por ello vamos a ser peores profesionales. No, no, Cada en uno. absoluto, en absoluto. Y yo creo que había que no normalizar el fracaso. O sea, yo creo que al final parece que en esta vida no podemos encajar bien los golpes, no podemos encajar bien el fracaso y si fracasas eres un perdedor y ya está, y la sociedad te rechaza. O sea, no pasa nada. O sea, yo creo que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. O sea, yo, por ejemplo, el otro día leí un artículo que se pagan mucho más las charlas de personas que han tenido proyectos empresariales que no han triunfado que personas que de proyectos empresariales que sí que han triunfado. Porque si yo he hecho errores, voy a contarte lo que yo he hecho mal para que tú no lo repitas. O sea, porque evidentemente en el éxito también hay mucho factor suerte, evidentemente, como en todo. Pero a mí no, o sea, no me cuesta hablar de los fracasos. De hecho, desde el principio dije, bueno, pues no entra en el MIR. O sea, no entra en la especialidad y tampoco es el fin del mundo. O sea, es al final, bueno, pues como dices tú, ¿no? O sea, bueno, tomar la medida, ajuste a medida y bueno, y ver las cosas como son. ¿Hay algún libro en el que te apoyaras para mantenerte motivado? Y no me refiero únicamente a voy a leerme un libro de autoayuda de X. Me refiero a algún libro que dijeras, me acompañó, o bueno, me da igual, película, serie, algo que dijeras, he encontrado esa pequeña chispilla de motivación y me la ha dado esto. Mira, a mí hay una serie médica que me gusta mucho, es una serie muy, muy poco conocida, que se llama House. Eh, bueno, sí, evidentemente chiste, porque claro, es muy, muy conocida. A mí fíjate, cuando estaba un poquito desmotivado o cuando me costaba motivarme, por noches me ponía un capítulo, pero no por el tema de estudio de medicina, por la serie de Doctor House, no, o sea, es porque yo me la ponía y me acuerdo viviendo, o sea, ahora mismo tengo aún las ideas de yo solo viviendo en Lituania, porque los últimos 3 años viví solo, en un apartamento, o sea, en un piso solo, y me acuerdo de quedarme en la biblioteca hasta las 10 de la noche, hasta que cerraban estudiando, o sea, después de clase, quedarme todo el día en la biblioteca estudiando, volver a casa y habiendo cenado en la biblioteca, o sea, en una pequeña cafetería que había, llegar a casa y ponerme un capítulo de House, ¿no? Y es un poquito eso, o sea, el ver esa serie como que hacía una conexión directa al Pau que se pegaba a esas sesiones de estudio alucinantes, después iba a casa y le encantaba la medicina, ¿no? O sea, es un poquito el recordarme esto. Y después hay un libro que ahora no me acuerdo de quién es, creo que es de Henry Torvald, que se llama El siglo de los cirujanos. Es un libro que me encantó, me he leído un par de veces. De hecho, hace un par de navidades me lo regaló mi novia y me hizo mucha ilusión porque me lo había leído siempre de biblioteca y no lo había tenido nunca en mi copia física. Y eso un poquito habla, pues, cómo se descubrió la cirugía, cómo los cirujanos al principio empezaron a operar de manera un poquito clandestina y después como poco a poco pues empezó a normalizar más la profesión de los cirujanos, ¿no? Porque claro, si después tú lo piensas, tú estás abriendo un canal a una persona y estás metiendo las manos dentro, estás quitando, o sea, Mm. es una cosa que dices tú, vale, esto igual hace unos cuantos años, pues hace cientos de años, pues dirías tú, pero bueno, no hay que olvidar, Da Vinci era muy, o sea, anatomista buenísimo, pero lo que hacía era una cosa en su tiempo ilegal, él abría cuerpos y miraba lo que había dentro, ¿no? Entonces sí, yo creo que son estas cosas lo que me motivaban, o sea,
la serie, pero no tanto por la serie en sí, que aparte que me gusta mucho la serie y demás, sino porque me recordaba a la motivación que tenía yo estudiando medicina o me recordaba a mi yo de estudiante de medicina que me había hecho decidir en 5 minutos, literalmente 5 minutos, que me quería ir a Lituania. Pero porque cuando recibí esa llamada de mi padre de qué te parecería estudiar medicina en Lituania, me dijo Lituania, yo os he dicho que sí, como si me hubiese dicho Shanghái. O sea, a mí me daba igual dónde, me daba igual la condición, yo quería hacer medicina. Evidentemente aquí quería aprovechar para agradecer a mis padres pues, todo el esfuerzo económico que hicieron y todo lo que me han ayudado y todo lo que me siguen apoyando. O sea, porque las cosas como son, si no hubiesen estado ellos, yo no hubiese podido ser médico. Hombre, siempre hay un factor importante que a veces, o sea, no siempre todo el mundo tiene y es que hay que saber reconocerlo cuando lo tenemos, que es el apoyo familiar. O sea, Ujú. hay gente que no tiene esa suerte y siempre se agradece cuando recibes el feedback. Entiendo que tus padres dirán, joder, pues ha terminado siendo médico, que es lo que quería, que creo que no hay mayor satisfacción que esa, que ver que tu Claro, hijo claro. hace lo que quieres hacer. Respecto a los mencionas las series de médicos, a mí obviamente no sé si es porque, claro, en mi campo están distintas hechas, pero ¿cuánto te chirrían las series de médicos? ¿Cuán horribles están hechas o cuán bien hechas están? Jo, pues mira, últimamente hemos empezado a mirar la serie de The Good Doctor, que es estos que son un chico que es autista, que tiene síndrome de Sauvage, creo que era este, que, bueno, digamos que es autista, pero médicamente es increíble, o sea, sabe todo, y entonces como que son cirujanos. Realmente, el otro día nos pusimos a ver mi novia y yo y nos reíamos porque decíamos, estos operan todos, estos operan cerebro, como que te operan algo ginecológico y te operan cirugía plástica y te operan un pie, o sea, estos operan todo lo que sea, o sea, es un cirujano que opera todo. Esto realmente, sí, puede ser que si haces una cirugía común, que haces todo, igual ayudas en una operación, igual ayudas en otra, pero no existe un especialista de todo. O igual lo existe, no sé, igual hay alguien por ahí que opere desde el pelo hasta la punta del pie. Entonces, sí que hay muchas veces que chirrían muchas cosas, pero porque siempre las hacen mucho más llamativas, hacen los diagnósticos muy, muy raros, casos muy raros. Al final la medicina sigue siendo muy, a veces es muy, no es repetitiva porque tampoco es un trabajo repetitivo, pero muchas veces tiene los mismos diagnósticos, ¿no? De vez en cuando sí que encuentras casos particulares, enfermedades un poco raras, enfermedades o diagnósticos que dices tú, wow, o sea, nunca me hubiese esperado haber llegado a este diagnóstico así. Pero bueno, a mí me gustan, o sea, nos divertimos de vez en cuando. No es ahora mismo algo que consumamos mucho, honestamente. Últimamente las series que me he visto también han sido para reaccionar en mi canal, de Médico Reacciona, que me parece divertido porque también aprovecho para hacer divulgación de esto se hace así o esto realmente no funciona así. Pero, pero bueno, sí, están divertidas. Es que siempre se tiene que tapar licencias cinematográficas que obviamente si no de otra manera no parecería tan atractivo. O sea, Eso es. y no quiere decir que no sea una profesión entretenida y variada, pero lógicamente, pues no todos los días te encuentras con un compañero a lo mejor con Asperger, o sea, con autista, que tenga X, o no te encuentras siempre con un jefe como House, que dices, Dios mío de mi vida, yo no querría tener como jefe, por favor y gracias, porque tiene que ser horrible. Pero obviamente tiene que haber esas licencias. De hecho, es que son muy comunes las series de médicos. Entonces, ¿tú tuviste algún compañero que hubiera entrado en la carrera porque dijera, yo vi esta serie y dije, medicina tiene que ser la leche? Reconocido públicamente, no, pero yo estoy seguro que últimamente ha habido una gran influencia para entrar en medicina por esto. Porque yo veo, lo que sí que veo es a muchísimos compañeros sin vocación. O sea, evidentemente no te digo que todos los profesionales tengan que tener vocación, no sé, igual hay una persona que se dedica a ser carpintero que tampoco es su vocación ser carpintero, pero se le da bien, le gusta y bueno, pues al final pues es un trabajo que te ayuda a obtener dinero para pues tirar para adelante, ¿no? Sí que veo que hay muchas personas que entran en medicina sin vocación. Lo que pasa es que medicina tiene que ser, yo desde mi punto de vista, o sea, creo que tiene que ser una carrera muy, muy vocacional, pero por el tiempo que tardas para llegar a ser especialista, porque son 6 años de medicina más 4 o 5 de especialidad, y después el tiempo que tardas en acceder a una o a la otra, ¿no? Y después, pues, siempre tienes que estar estudiando para mantenerte actualizado y tienes que, bueno, pues es una carrera dura, pero también muy, muy bonita y muy, muy confortante.
Entonces, no he reconocido directamente, pero sí que yo creo que hay algunas personas que sí que entraban porque habían visto muchas series y decían, "Ah, voy a entrar en esto porque fíjate qué estatus social te da ser médico, te da decir, oh, soy el doctor, no sé qué, no sé cuántos, pues como, pues vale, pues ok. Yo creo que es la motivación equivocada, pero bueno, cada uno hace un poco lo que le parece. Sí, sobre todo además con todo el esfuerzo que conlleva hasta llegar al punto de ser médico, porque no es como abogado. Que yo sí he tenido compañeros de la carrera, que lo que dices tú, abiertamente no lo dices, pero vamos, mucha gente se debe creer que esto es algunos hombres buenos, ¿sabes? Que yo me levanto Ujú. allí y le grito al acusado que si ordenó él el código rojo a voces, o sea, súper todo pasional, y es como, no, mira, yo creo que en primero derecho tenían que meterte en una sala y decirte que vas a estar sentado y picando tecla más tiempo que discutiendo en sala, pero bueno, lógicamente pues las licencias cinematográficas tienen que tenerlas porque si no, no tiene gracia ninguna. Y también yo creo que los que estudian Derecho tienen que saber que no hay verano sin derecho romano. Esto sí lo he Hombre, dicho no, siempre. eso Eso es es clave. clásico. Es, es que además quien no lo saca es como raro, dices, un momento, ¿te sacaste romano a la primera? No me cuadra. Es como que ¿Qué no está cuadra ya. pasando contigo? Exacto, ¿qué has hecho que ¿Estás yo no he seguro que sabido? quieres ser abogado? Y luego, bueno, por supuesto hay compañeros que tienen muy clara su vocación desde primero de carrera y luego estamos como yo, que yo entré en Derecho y dije, no por presión familiar, aunque en mi familia hay muchos abogados, que es otra cosa que yo creo que también nos pasa mucho en medicina, que hay mucha presión familiar de tus padres son médicos y como que tú ya tienes que seguir con el legado. Y es como Pero el mayor error. sí, sí, bueno, en mi caso no había nadie, yo soy la primera generación de, bueno, igual algún antepasado sí que tuve, pero que yo no supiera. Así que no, no, yo digamos que yo he sido el primero en mi familia en decidir ser médico. Después mi hermana, que es más pequeña que yo, pero también ha seguido, no sé si mis pasos directamente, pero bueno, ella también es médico. Y de hecho se presentará dentro de poco, dentro de poquito al MIR. Y, y nada, pero vaya, estamos allá los dos y ya está. Bueno, pero está bien, o sea, me refiero, pero que en mi familia eran, pero no era mucha presión, no es en plan de, "Jo, es que todos tus tíos y demás son abogados", y como, bueno, pues mira, muy bien, felicidades, o sea, no tengo por qué ser abogada. Claro, claro. Pero sí que es cierto que creo que pasa también mucho en medicina, en plan de la típica persona que te aseguro que tú te has encontrado, en plan de, uff, es que mi familia es de médicos y pues yo tengo que ser médico. Ay, es como, pues pobrecito mío, 6 años Sí, sí, más sí. en la residencia es un error. Sí, sí, porque después ves a muchas personas que realmente están muy desmotivadas a la hora de hacer su trabajo y yo creo que al final tú estás tratando con personas enfermas, con personas que no quieren estar en el hospital. O sea, una persona que acude al médico no hay que olvidar que es una persona que no quiere acudir al médico, es una persona que estaría más tranquila en su casa o dando un paseo o yo qué sé, o de viaje por ahí. O sea, si va al médico es porque realmente tiene un problema, ¿no? Entonces hay muchas personas que, muchos de mis compañeros y compañeras, pues que no tratan bien a los pacientes, que son muy respetuosos y a mí son cosas que realmente me ponen de muy mala leche porque digo yo, pero es que si ya sabes cómo es la medicina, ¿por qué has seguido con la medicina adelante? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? O haz otra especialidad. Si, por ejemplo, haces medicina y no te gusta el trato con los pacientes, pues hazte forense. Igual el forense no tienes que ver al paciente cuando está ya, o sea, el cuerpo de un paciente o dedícate a hacer anatomía patológica, que no tienes que ver al paciente directamente. Pero no, te pones a hacer medicina de familia o te pones a hacer, yo qué sé, una especialidad médica en hospital o quirúrgica. Es como, pero es que vas a tener contacto directo con el paciente. Si no te Hmm. gusta hablar con las personas, ¿por qué te dedicas a medicina? Es como si te haces ¿No? psiquiatra. O Sería decir, locura. sí, sí, o decir, por ejemplo, he sacado muy buena, porque también pasa mucho esto, he sacado muy buena nota en bachiller, para no desaprovecharla voy a entrar en medicina. O sea, es que eso de desaprovechar la nota es como también, he sacado un numerazo en el MIR, joder, es que queda entre los 1000 primeros, no lo voy a desaprovechar entrando en familia, que es lo que siempre he querido hacer, voy a elegir, yo qué sé, dermatología. Pues a mí honestamente me parece una gilipollez. O sea, digo yo, pues si Hmm. es tu sueño, pues que has sacado un 10 pues genial. Pero si tus sueños se saca un 10 y tus sueños es hacer matemáticas y no hay competición en matemáticas, pues métete en matemáticas. O sea, ¿por qué no? O sea, es un Exacto. poquito esta presión de he sacado muy buen número, no voy a desaprovecharlo. A mí me parece una tontería, honestamente. Hmm. Ahora que hablábamos del trato con el paciente, tú has estado con un trato bastante directo, por lo que has contado en tus vídeos, de ser médico rural, ¿era exactamente lo que me decías? Sí, o sea, estuve trabajando en médico rural en Italia un par de semanas, 3 semanas. Después estuve trabajando en un ambulatorio, también en un pueblo, pero bueno, ahí tampoco.
fines de semana por la noche, o sea que tampoco tuve tanto trato, y después 1 año y medio en urgencias. Cuéntame alguna anécdota que hayas dicho surrealista. O sea, la realidad supera la ficción. Nunca esperaba vivir esto. Bueno, hubo una vez una paciente que, digamos que, bueno, digamos en urgencias te encuentras con cosas que dices tú, bueno, desde personas que dicen estoy estreñido y digo, ¿cuándo has hecho última vez caca? Me dice, esta mañana. Dice, pero méteme el dedo en el culo para intentar sacarle la mierda. Digo, oye, pero a ver, o sea, no soy muy escatológico, pero es que la medicina es escatológica, la medicina es una ciencia cochina. Sí. Y dije yo, pero a ver, ¿se has dicho caca esta mañana? Y dice, no, no, pero me tienes que meter el dedo en el culo. Y dije, pues bueno. Y dice, "Pues quítame todo". Digo, pero a ver, pero si no tienes nada, ¿pero qué quieres? Pues cosas así. Después de una vez una paciente me dijo que también estaba estreñida y me puse a hablar con ella y después dice, uy, me da ganas de ir al baño, ¿puedo ir? Digo, sí, sí. Y después cuando volví del baño me dice, es que tenía que venir a urgencias porque es que es hablar contigo y me entra ganas de hacer caca. Digo yo, vale, me alegro. O sea, cosas así. O por ejemplo, em, pues no lo sé, casos también de una paciente una vez, bueno, esta pobrecilla, la paciente psiquiátrica, pero me acusó de que le había robado un turrón. Digo, pero ¿qué turrón ni qué niño muerto? ¿A qué me estás contando del turrón? Que al final no pasó nada, porque evidentemente pues ya no había ni turrón ni nada, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que echo de menos urgencias porque al final en urgencias ves la sociedad realmente como es. O sea, tienes una muestra muy clara de cómo es la sociedad. Ves desde las personas que tienen muchísimo dinero y por lo tanto por tener muchísimo dinero tienes que hacerlo en ese momento, a personas que no tienen absolutamente nada y que son súper educadas, ¿no? Entonces, ves un poquito todo. No sé, es que ahora tampoco me viene ninguna... tampoco me viene ahora mismo ninguna anécdota en plan así. eh, no sé, tampoco se me ocurre ninguna más. Esas dos que son así graciosillas, No, pero ahora pero mismo tampoco me viene. y la labor de intentar interpretar lo que cada uno tenemos como percepción de... Porque yo creo que incluso a mí me pasa, yo voy al médico y digo, a ver, le tengo que explicar y este señor pues debe de estar pensando que estoy diciéndole una cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente luego me pase y tienes que verdaderamente entiendo que hacer un puzzle en tu cabeza en plan diciendo, a ver un momento, ¿qué me está intentando decir esta señora? Y a ver si luego es que coincide con lo que, con el diagnóstico Claro, final. claro, claro. Es un poquito de diagnosticar. O sea, a ver, la anamnesis o hacer la historia clínica de un paciente, preguntarle lo que le pasa, normalmente te da como el 80-90% de la información que necesitas. Después todo lo demás que hagas tú, poner las manos, escuchar, pedir pruebas y demás, son pruebas para confirmar, ¿no? O sea, tú, digamos, cómo funciona si tú te llega la persona, te empieza a explicar qué es lo que le pasa. Entonces tú y empiezas a hacer en tu cabeza un poquito de diagnóstico diferencial. Un poquito lo que hacen en la pizarra de House, que empiezan a poner síntomas y empiezan a decir, podría ser esto, podría ser no sé qué. Pues eso es un Hmm. poquito lo haces en tu cabeza. Entonces ya un poquito lo que te va contando, ya más o menos dice, ay, pues me duele la garganta. Entonces pues ya no vas a pensar en algo de la barriga. O sí, más adelante, no sé, pero ya como que empiezas un poquito a centrar los tiros. Y entonces empiezas a dirigir un poquito las preguntas y ya cuando tienes 2 o 3 posibilidades diagnósticas o hipótesis diagnósticas o posibilidad de cosa que le pasa, entonces cuando ya pides las pruebas para confirmarlo. Dices, pues oye, yo creo que es esto, voy a pedir esta prueba, voy a pedir este examen de sangre, lo que sea, porque esto, si da positivo o negativo, me va a ayudar a descartar esta y me voy a poder ir hasta hacia estas dos, ¿no? Entonces es un poquito cómo funciona. Y al final dices tú, bueno, pues este es el diagnóstico. Claro, al final también es importante, y esto lo vas aprendiendo con el tiempo, eh, a, a ir un poquito más orientando lo que pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues típica persona mayor dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues mira, yo en el 1987 me operaron de la cadera y después en el 2005 digo, vale, pero ¿y qué te pasa? Pues hoy me duele el codo. Digo, vale, entonces ¿qué tiene que ver la cadera? Lo de la cadera ahora mismo no tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, al final tú tienes que ir un poquito como más, como si fuera un francotirador, digamos, como apuntando más a lo que te interesa, ¿no? Y dirigiendo tú más las preguntas, tienes que tomar tú el control de la consulta, de dirigir las preguntas hacia las respuestas que te interesen, ¿no? Después, si quieres charlar y tienes tiempo, podemos charlar de lo que te apetezca, pero si queremos solucionar esto en ese momento y sobre todo en urgencias, que los ritmos son más acelerados, pues tienes que ir un poquito, ir centrando los tiros. Por eso, para nosotros es súper, súper cómodo cuando viene un médico y cuando tienes que atender a un médico porque dices tú, sí, soy médico, vale, ¿qué te pasa? Y dice, tal, tal, tal. Entonces es como, vale.
Ya está. Claro, pero yo creo que nos pasa entre profesionales, en plan de, Sí, sí. vale, ya no me vas a empezar, o sea, que es comprensible que no todo el mundo tiene que saber de medicina y tú No, puedes no, y intentar faltaría más, describir. claro, claro. Claro, intentar describir y puede ser, obviamente con la edad avanzada, yo lo noto con mi abuela, que es como, concéntrate en un poco e intentar acotarme también porque le facilitas la tarea a la otra persona, pero claro, es inevitable, o sea, es un mundo todo. Y además es una ciencia, o sea, una profesión y una ciencia compleja, es decir, no es una cosa porque el cuerpo humano, cada uno es un mundo y cada cuerpo humano reacciona de una manera, por mucho que tengáis más o menos casuísticamente organizado los posibles síntomas, pero igual toca la campana, entiendo, y te puede ser otra cosa realmente. Claro, claro, porque al final, o sea, el tema de la medicina es que es una ciencia muy, muy inexacta. O sea, al final, ni siempre, ni nunca, ni blanco ni negro. O sea, es decir, lo que funciona para una persona no tiene por qué funcionar para otra, porque el cuerpo humano es una máquina muy, muy compleja. Entonces, claro, o sea, al final yo siempre digo, o sea, nunca podemos decir, sí, esto va a salir bien segurísimo. Es como, bueno, vamos a ver exactamente cómo funciona, ¿no? O sea, porque al final tienes que ir viendo, tienes que ir probando. Hay personas que dicen, jo, es que este médico, jo, no tiene ni idea, no me consiguió diagnosticar. Digo, ya, pero es que no es tan fácil. O sea, hacer un diagnóstico es muy, muy complicado. O sea, la cantidad de cosas que tienes que tener en la cabeza. Por eso existen tantas especialidades médicas. Y aun con tantas especialidades médicas, después a veces no consigues encontrar los diagnósticos, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con esas enfermedades raras. Entonces, es que bueno, es complicado diagnosticar y tienes que tener muchas cosas en la cabeza y tienes que ir, bueno, pues ir haciendo encajar, o sea, encajando las piezas del puzzle. Y entiendo, por deformación profesional, cuando vas por la calle, tú vas haciendo tus pequeños diagnósticos o es algo que intentas apagar, en plan de, no, 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 mira, Pau, cálmate, estamos en la calle, que fluya. Mm, no, intento. Cuando estaba en primero de fisioterapia sí que me pasaba un poco si alguien cojeaba, o digo, mira, esto igual tiene algún problema en la rodilla o lo que sea. Pero no, después paso, o sea, paso bastante en el sentido de que me da bastante igual. O sea, no me. También porque, quiero decir, si ves a una persona que tiene alguna deformación en la cara o se anda de una manera diferente, evidentemente quedarte mirando pues no es algo educado, ¿no? Nosotros como médicos también aprendemos a desarrollar una cara de póker, por llamarlo de alguna manera, porque aunque veas una herida, yo que sé, muy, muy infectada y que huela muy, muy mal, no tienes que hacer ¡buah! ¡Qué pinta asquerosa tiene esto! Porque pues tampoco puedes decir esto, ¿no? Que en tu cabeza Hombre, estés pensando, jolín, me cago en. Lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues vamos a ver cómo nos ponemos con esto. Aunque sí que es verdad que, bueno, pues tienes que ir desarrollando también técnicas. A mí, por ejemplo, ahora con la mascarilla ayuda más, pero por ejemplo, si venía alguna herida pues bastante infectada y que olía muy mal, pues al final los olores, pues es que al final tampoco lo puedes evitar mucho, ¿no? Pero no, evidentemente lo que sí que hago siempre es si veo que alguien necesita, que le pasa algo, me acerco. De hecho, nos ha pasado una vez a mi novia y a mí estar por la calle y que alguien nos encontrara muy bien y acercarnos. Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Somos médicos, necesitas ayuda. Pero bueno, porque es algo que nos salía natural. O sea, al final a mí no concibo mi manera de, o sea, digamos que uno cuando es médico no es médico solo cuando está en el hospital, o sea, al final es médico desde que se gradúa hasta que se muere, ¿no? Digamos así. Y a mí no, o sea, no desconecto, pero sí que no voy en plan mirando, oh, este le puede pasar no sé qué, le puede pasar no sé cuántos, no, o sea, eso, si hombre, necesitan ayuda, porque después también puede ser muy intrusivo, o sea, al final eh, es el paciente el que se tiene que acercar al médico. Si evidentemente ves a alguien que está mal, te ayudas en plan de, oye, necesitas ayuda, y después dices, soy médico, para decirle, oye, quizá te puedo ayudar un poco más que igual una persona de a pie, si tienes algún problema médico. Pero después acercarte tú como médico a decir a alguien, oye, igual te tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos, pues es muy intrusivo y no es bien hombre, recibido y es normal. hombre, lógico, o sea, me refiero ya más a título, yo, igual eso sucede más cuando eres estudiante, que todo lo que estás viendo lo intentas como ver o ver qué tiene para ti en plan de, uy, pues tiene aplicación, qué guay, o sea, en plan de como tu proceso mental, ya no te digo exteriorizarlo, sino esa sensación de verlo y decir, pues puede ser esto, puede ser lo otro. Imagino que obviamente con el tiempo pues dices, mira, no puedo estar 24 horas al día haciendo ahí el puzzle mental del diagnóstico porque entonces terminas reventadísimo al final del día, o sea, no te da la vida para más. No, o sea, al final sí que muchas veces te intentas no hacerlo porque esto es una cosa que intentas no hacerlo, pero por tu salud mental, pero muchas veces te vas a casa pensando en pacientes, y cómo puedo hacer para ayudar mejor y quizás si le pido esta prueba y bueno, muchas veces pues nos ponemos a hablar mi novia y yo de pacientes, también porque entre médicos puedes comentar casos, no te estás soltando el secreto profesional
y también porque nos ayudamos también mutuamente. Igual yo le doy otro enfoque, oye, ¿has pensado hacer esto? Ella me dice, oye, ¿habéis pensado no sé qué? Entonces, intentas no hacerlo, intentas quitarte la bata y no llevarte el trabajo del hospital a casa, pero desafortunadamente pues no lo consigues porque hay pacientes pues que empatizas más con ellos, hay pacientes que te cuesta más desconectar y bueno, pero bueno, poco a poco. ¿Y tu pareja tiene la misma especialidad que tú o tenéis especialidades totalmente Ella, distintas? no, ella son muy, muy diferentes. Ella hace medicina interna. Ella es, digamos, aunque House no es medicina interna, porque House realmente creo que es nefrólogo y infectivólogo, ella, digamos, que hace un poquito el trabajo de House. O sea, digamos, uno de medicina interna es cuando no sabes qué diagnosticar, les llamas a ellos, porque son unas personas que digamos que fuera, como si fuera un comodín, porque pueden trabajar incluso como cardiólogos, como neumólogos, como gastroenterólogos, pero saben de todo. Entonces, esa es su especialidad. O sea, es como la medicina clásica, digamos, el médico que tiene que saber de todo, no el cirujano que opera, pero el médico que tiene que saber de todo, esa es su parte. Entonces, eh, pues hacen los diagnósticos más complicados, en plan de personas que no saben muy bien cómo diagnosticar, ella hace eso. Em, entonces, No nos sabía yo tenemos que no esta... podíais... Ay, perdona, que te he interrumpido. Es No, que no, me dime, me no, habéis no, dime, oído. dime. No sabía que cuando comentabais entre vosotros no os saltabais el secreto profesional. Yo pensaba que el secreto profesional, obviamente tiene sentido, claro, que entre profesionales no sea secreto, es decir, no tiene sentido porque obviamente tú no vas ahí en plan de si lo comentas con, sobre todo porque tu pareja tiene una especialidad muy amplia que te puede dar una Claro, visión bastante global. Entonces, claro, comentarlo, aunque no lo hagas comúnmente, porque si no sería, o sea, vuestra relación sería médico 24 horas, sería mortal, pero no había pensado yo en eso y tiene sentido. Es como si yo le comento a un compañero abogado, o sea, me refiero. Pues mira, algún en tu caso, caso es claro, claro. O claro, sea, más complejo, evidentemente, menos. o sea, nunca hablamos de nombres porque al final los nombres no es importante. O sea, al final a mí me da igual que Totalmente. la señora Pepita Sánchez, que vive en tal calle y nació no sé dónde, le pase no sé qué. O sea, a mí al final, o sea, que se entienda bien, no me interesa tanto en ese sentido el nombre y su situación o sea, social Ujú. que si me está comentando con mi novia, y tampoco nos lo decimos porque al final, o sea, pero no nos lo decimos aposta, sino que al final es que tú cuando comentas los casos, por ejemplo, también con compañeros dentro del hospital, dices, oye, no sé muy bien cómo tirar con este paciente, ¿me puedes dar tú un vistazo? O si llamas a compañeros tuyos en plan de, oye, ¿qué te parecería? O sea, te voy a proponer un caso. ¿Tú cómo lo ves? Si, por ejemplo, sabes que un compañero tiene más experiencia, yo que sé, con casos de hematología, un hematólogo, pues vas a comentar, oye, tengo este paciente tal, 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 tal. ¿Por dónde tiro? Estoy un poco perdido. Entonces, sí, en ese sentido nos comentamos casos, pero bueno, normalmente entre médicos, o sea, entre médicos normalmente se hace que se cuentan estas cosas. O sea, al final yo sí que tengo, o sea, eh, soy más pudoroso para contarlo en público general. O sea, a mí no me gusta contar casos, o sea, igual esas dos anécdotas sí, porque son anécdotas graciosas y porque te lo Mm. cuento, pero nunca se podría llegar a saber la persona quién es ni qué es nada. No sé, son casos como, es como cuando se hace divulgación de los casos médicos. Al final, a veces cambias el sexo hombre por mujer, porque si no es una cosa determinante, cambias un poco la edad, cambias las cosas para proteger a la persona, ¿no? Porque al final no es lo importante. Pero normalmente tienes que pedir siempre a la persona, si quieres hacer divulgación en un congreso, si quieres hacer divulgación médica o publicar alguna revista, tienes que pedirle el consentimiento informado porque bueno, consentimiento, no, Sí, un sí, sentimiento. consentimiento informado, porque si no, claro, si no estarías haciendo una cosa ilegal y que sobre todo no respetas la privacidad del paciente. Y ahora vamos a hablar de ese gran elefante que está en la sala, que es el COVID. Hmm. Yo sé que tú cuando hablaste desde Italia sobre el COVID, a mí me sorprendió un día llegar, estar estudiando, o sea, poner la televisión y verte en la pantalla y dije, pero si este chico se está sacando el miri y yo le conozco de hacer vídeos en YouTube, pero ¿qué hace ahora mismo en televisión? ¿Abrumador o Mucho, no? mucho, mucho. Claro, porque Sí, sobre sí, todo allí sí estaba empezando, pero aquí era como, bueno, pues sí, un caso en Canarias, ¿no? Pero ahí está la cosa. no, no, la verdad que abrumador el que, lo del MIR, sí, lo del COVID o lo de la experiencia en televisión.
la experiencia de televisión. El COVID obviamente estamos todos Sí, sí. desbordados, pero ahora Sí, hablemos de sí, ello. Primero, muy abrumador y muy decepcionado, honestamente. Veo que el periodismo, no todo el periodismo, porque no me gusta generalizar, pero muchas cadenas de televisión muy grandes en España están tomando una vertiente muy, muy sensacionalista y de hacer feos conmigo, de pasarse mi número de teléfono personal sin yo ni siquiera darles permiso, que eso realmente, si no me equivoco, usted me lo podrá confirmar, es algo ilegal y que realmente sí, podrá ser incluso perseguible. No sé si perseguible legalmente, pero realmente se están saltando mi privacidad. O sea, yo no he dado el permiso a estas personas. O sea, yo me encontraba llamadas de números ocultos. Digo, ¿pero quién es esta persona? Y digo, sí, soy de no sé quién. Digo, ¿pero quién te ha dado mi número? No, me lo ha pasado de no sé quién de la cadena. Digo, ya, pero es que yo no he dado el permiso para pasar este número. Entonces sí que al principio pensaba que era importante hacer el mensaje este de difundir lo de alarmismo, pero, o sea, estar alerta, pero no, o sea, estar alerta, pero no alarma, porque es un poquito las cosas que utilizamos en también urgencias, ¿no? Al final tú tienes un caso muy, muy complicado, muy, muy urgente, si pierdes la calma, o si estás en quirófano y pierdes la calma, empieza a estar con una alarma total que dices, oh, no sé qué hacer. No, que tienes que estar muy alerta, muy, muy, muy centrado, ¿no? Pero al final hubo un pediatra, Alberto García Salido, es un pediatra que hace también divulgación en Twitter, muy, muy bueno, pediatra intensivista, si no me equivoco, trabaja en Madrid, que escribió un día un tuit que decía, en esta pandemia, pero en situaciones de la vida en general, o aporta o aparta. Y me marcó mucho esa frase. No la decía, no me lo decía en una respuesta a mí, pero sentí como que me la decía a mí y dije, ya está, se acabó. O sea, hay un momento que corté por lo sano y dije, se acabó, yo no soy inmunólogo, no soy virólogo, no soy microbiólogo, yo soy un médico que le ha tocado estar ahí y ya está. Y al final es que también me daba cuenta que en sitios, por ejemplo, me llamaban un día para hablar del COVID, de mi experiencia, y al día siguiente traían a un torero para hablar también de la experiencia del COVID. Entonces digo yo, no por despreciar a los toreros, aparte de que no me gusta mucho la tauromaquia, pero ¿qué me llamas? ¿Para rellenar minutos? Pues es que tengo muchísimo que perder y muy poco que ganar, porque al final eh, no me va a cambiar nada. Al final mi divulgación que hago es muy diferente y digamos que la presencia que quiero tener online es muy, muy diferente al médico que va a los programas de salseo a contar cosas así un poco... O sea, me acuerdo que un día me llamaron y me dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo va la situación? Digo, pues muy mal, la verdad. Dice, muy bien. Pau Mateo, desde el norte de Italia. Dije, uy, qué bien, qué alentador. Sí, yo aparte de veces te veía un poco como hasta agobiado, yo decía, ¿qué necesidad? Porque además yo siempre te escucho y se te puede ver ahora mismo por la charla que estamos teniendo una persona pues tranquila, que pues tu tiempo para, además, como que seguramente muchas veces te encontraste con esa posición de escéptica, de en plan de, bueno, sí, está en el norte de Italia, pero aquí como que tampoco creo que llegue, porque como más que el vínculo, en plan de, bueno, es un médico español y está allí, pues vamos a llamarle, pues como si estás en un terremoto en Tailandia y te llaman para decirme, cuéntame qué tal el terremoto. Yo vi, claro. tomaron un poco esa perspectiva de, pues vamos a llamarle por sensacionalismo, más que por verdaderamente a lo mejor tenerte como referente de, oye, esto puede pasar allí, tengámoslo como referencia de que no cunda el pánico, pero que tampoco nos lo tomemos a la torera. Mira, Y un poco... recientemente le ha pasado lo mismo. No sé si viste en mi canal, entrevisté a un chico, compañero mío de trabajo, o sea, de trabajo de universidad, que empezó en medicina con 34 años, que al principio era militar y después estudió medicina. Este compañero Luis ahora está haciendo una especialidad de anestesia en Israel y hace poco ha salido también en la televisión, porque era un médico español en Israel con el tema de las vacunas y demás. Pues es mi compañero de universidad. Y hablando con él, le dije, bueno, ¿y qué tal la situación? Me dice, o sea, con el tema de la televisión, dice, pues también, dice, una locura. Una locura porque mm, me di cuenta que no importaba tanto el informar, sino el morbo, el de... O sea, me han llegado incluso a hacer chantaje y personas que me decían, oye, ¿podemos entrar contigo a la zona roja? O sea, la zona que eran los 10 pueblos estos. Digo, porque yo como médico podía entrar si tenía que visitar a un paciente o lo que fuera. Digo, no, no se puede entrar. Dice, pero tú eres médico, contigo podríamos entrar. Digo, pero que no se puede entrar. O sea, que está prohibido. O sea, hasta ese punto, ¿no? Es como decir, voy a Chernóbil. Oh, madre mía, aquí es... O sea, es como decir, pero qué estamos... O sea, ¿qué, qué- Sí. qué clase de información es esta?
O sea, digo, lo siento, pero yo no quiero formar parte de este circo. Y muy Ya. decepcionado con muchas cosas. Pero bueno, al final también es ver cómo funciona esto. O sea, al final ha sido un bofetón de realidad, ¿no? Bueno, un bofetón de realidad, que más o menos ya veía por dónde iban los tiros, pero bueno. Pero bueno, por lo menos tú seguiste con tu labor porque has seguido, de hecho, hablando y explicando sobre todo en materia de vacunas, porque yo creo que además el hecho de haberlo vivido tú como persona que ha intentado hacer uso de los medios para poder, o sea, obviamente no es lo mismo el altavoz que puede tener una televisión sobre todo ciertos sectores que un canal de YouTube, Ujú. independientemente. Entonces veo que has seguido explicando porque yo es que directamente la televisión la dejé de ver y si me quería informar de algo me iba pues a esas personas que yo considero que uno de los canales que veía era el tuyo porque decía, bueno, pues me lo explica con de forma que yo lo pueda entender porque yo de medicina por lo justo, pero me refiero a que por lo menos explicabas cosas que sí que me consideraba que eran útiles y que no ibas por el punto sensacionalista, que es algo que a mí me ha molestado un montón de todo este asunto de la pandemia, que he visto que es más por el sensacionalismo y los números y las gráficas que verdaderamente por atajar el problema de manera más eficiente posible dentro del desbordamiento que supone una situación como esta. Y encima ahora mismo la gente está desbordada, digo, pues imagínate con la peste. Que Claro, antiguamente con la peste negra aquello ya sí que era el caos extremo. Entonces, sí. agradezco mucho tu contenido en ese aspecto, en plan de, pues, la vacuna, pues es esto, desde un punto de vista verdaderamente no te voy a decir en plan de, uy, es como ver una conferencia mega pro de cualquier... Pero me gusta cómo lo cuentas, me gusta cómo transmites mucho en general, por eso tu canal me gusta mucho en ese aspecto. Y que Gracias. hayas seguido haciendo contenido sin entrar en el sensacionalismo del COVID, me parece que como divulgación ha sido muy interesante. Entonces, ¿crees que al hilo de esto te voy a hacer una pregunta? Que yo me enrollo como las marcianas. ¿Has notado que esos vídeos en los que tú hablas del COVID y demás han tenido impacto para informar verdaderamente de la situación? Mira, a mí me pasó, bueno, gracias evidentemente por todo lo que me has dicho antes, pero a mí me pasó estando en plena primera oleada, sacamos desde mi hospital varios artículos científicos, pero yo participé en dos y uno de ellos hablamos de la utilidad de la ecografía del tórax, de los pulmones, como, como herramienta para hacer un diagnóstico precoz o para decir, esta persona es muy posible que tenga una neumonía por COVID. Sacamos ese artículo. Yo hice un vídeo divulgando sobre ese artículo y había personas de hospitales en España que me decían, Pau, gracias por tu artículo, porque se lo he enseñado a mi jefe de servicio y estamos utilizando también el mismo protocolo que utilizáis vosotros. Entonces ahí me he dado cuenta de la necesidad o de lo importante que es divulgar. Es muy importante investigar, es muy importante bueno, pues seguir adelante con la investigación científica, pero es igual de importante divulgarlo. O sea, al final está muy bien que tengamos artículos científicos súper punteros y que estén muy bien escritos, pero también necesitamos a personas que traduzcan, digamos, estos artículos científicos a la población general. O sea, es un poquito lo que me decías tú. O sea, muchas personas que me agradecen, en plan de, bueno, Pau, pues he visto que te has vacunado tú, pues me fío de ti, me voy a vacunar yo también. Yo, evidentemente, no he dicho en ningún momento, a pesar de que yo piense, yo, Pau, no médico, digamos que si puedo quitarme la parte de médico, yo pienso que todo el mundo se tendría que vacunar. Yo, para un médico, pienso que la gente se tendría que vacunar, pero que hay que respetar la autonomía de las personas. Si alguien no se quiere vacunar, pues habrá que respetarlo, ¿no? Es como si alguien no quiere tomarse ningún tipo de medicación o si una persona quiere tomarse todas las drogas del mundo a la vez. Pues si es lo que quieres hacer, adelante. Que conozcas, o sea, que sepas cuáles son los riesgos y beneficios y ya está. Entonces sí que he visto un impacto en personas, he visto que ha ayudado a muchas personas. He visto también que ha sido un imán para los haters de una manera increíble. Pero bueno, mira, es lo que toca, ¿no? O sea, yo creo que al final, como decía Spider-Man, un gran poder, bueno, como decía el tío Ben, eh, le decía a Peter Parker, le decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que al final, si tengo una plataforma de divulgación médica que llega a miles de personas todos los meses, pues ¿por qué no utilizarlo para hacer el bien? ¿No? O sea, es decir, para hablar de cosas que creo que son importantes y, y hacerlo de una manera, pues bueno, cercana y, y pachorra, como me gusta decir a mí, ¿no? O sea, al final pues me hago ahí unos dibujillos ahí un poco cutres,
pero bueno, por lo menos que se entienda lo que es. No esto que dice, no, te modifica el ADN, pues no te modifica el ADN, o sea, mira, es lo que pasa esto exactamente, ¿no? Y eso. Y te iba a preguntar yo. Vale, como me has dicho antes, tú desde pequeño le robabas ahí a tu padre la cámara y comenzabas a hacer tus pinitos de voy a grabar un vídeo. ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste voy a empezar a contar mi historia? Porque obviamente, independientemente de que luego hayáis ido haciendo vídeos en el que has hablado de cosas más científicas, has querido contar tu historia porque considerabas que podía ser útil para con lo que fuere. O porque tú es una forma de terapia, que también puede ser. Hay otras personas que lo consideran un poco forma de terapia, pues yo vengo aquí, me desahogo y como me da igual que lo escuche cualquiera, pues igual alguien me hace un feedback maravilloso. Eh, ¿Cuándo decidiste voy a subirlo a YouTube? Mira, YouTube, o sea, yo realmente empecé a comunicar en el año 2011, el año 2011, sí, con un blog que se llamaba Casi Tengo 20, o sea, que lo empecé cuando tenía 19 años, es decir, ahora hace ya 10 años. Y empecé a contar mi historia un poquito de forma anónima, o sea, que estudiaba en Lituania, un poquito cómo funciona todo esto. Me acuerdo que al final de carrera empecé a contar, bueno, pues ahora tengo mi examen de final de carrera, y dice, sí, me han preguntado esto, me han preguntado no sé qué, no sé cuántos, y vi que esos posts pues los veían pues igual 40 personas, 50 personas, y digo yo, wow, esto se está viendo un montón, o sea, esto gusta a las personas. Y cuando estaba en mi primer MIR, viniendo en Oviedo, con una ansiedad horrible, cogí 8 kilos porque me comía un paquete de filipinos baratos, porque los filipinos caros no me los podía permitir, los filipinos baratos todas las tardes, y cogí 8 kilos más, la verdad que no me reconocía a mí mismo en el espejo. Me grabé un vídeo contando un poquito pues, que tenía ansia y que no me estaban yendo las cosas bien con el MIR. Y lo subí a Facebook y lo publiqué también en mi blog. Y vi que las personas, pues, gente que no conocía nada, dice, jo, yo también estoy en la mierda, también me encuentro súper mal, estoy con una ansiedad horrible, gracias por contarlo, pensaba que era el único. Y entonces de ahí decidí coger esos vídeos, mudarlos a YouTube y empezar a contar un poquito, pues, cómo era mi experiencia con la medicina. O sea, explicar una versión diferente de la vida de un médico, ¿no? O sea, no la vida del médico que hablamos antes de que hace todo bien, toda la primera. Y entonces, ahí es cuando decidí un poquito empezar a contar mi historia. O sea, vi que para algunas personas podía ser útil. A mí me gustaba contar anécdotas, me gusta mucho hablar. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos a mezclar esto? Y cuando vi que a las personas pues les gustaba, había feedback positivo, pues dije, bueno, pues esto yo creo que puede ser interesante. ¿Y empezaste pensando hablar de medicina o también, o sea, o primero dijiste, bueno, prefiero hablar casi de viajes, que es tu otra pasión dentro de tus hobbies, pero Ujú. por lo que se percibe, ¿qué pensaste primero, medicina o viajes? No, empezando de viajes porque se empecé un poquito explorando el tema de los blogs, ¿no? O sea, de los videoblogs en plan de eh, haciendo un poquito, veía los primeros videobloggers de la primera generación en España y dije yo, oye, también quiero contar alguna cosa así y me gusta un poco cómo lo cuentan y también quiero probar. Y realmente empecé a hablar de viajes y después dije, bueno, ¿por qué no voy a empezar a llevarlo más hacia el punto de la medicina? Al final estoy estudiando medicina, voy a ser médico, ¿por qué no empezar también a contar un poquito sobre esto? Y es un poquito en lo que se ha convertido ahora Diario de un Mir. O sea, Diario de un Mir, digamos, que ha ido mutando y ahora se ha convertido en un canal de divulgación médica y científica. Es un poquito como la llamo yo. O sea, médica desde el punto de vista de la profesión de médico. Por ejemplo, cuento cómo he encontrado mi trabajo, cómo conseguí trabajo como médico en Italia. Hablo de mi experiencia entrando en la especialidad. Hago vídeos de estudiar conmigo en los que estudio durante 4 horas y la gente se lo pone para estudiar conmigo. O sea, como cosas muy, muy variopintas y después hablo de divulgación científica también, pero sobre todo más médica, ¿no? O sea, de enfermedades raras. Ahora voy a empezar poco a poco, dándose una pequeña primicia, a entrevistar a personas o sea, del punto de vista de que tengan algo que ver
con el tema sanitario, desde una persona que igual ha creado una ONG que ayuda a niños en Camerún, a una persona que, por ejemplo, como hice el vídeo de este chico que está en el ejército y después decidió ser médico, entrevistar, por ejemplo, a diferentes personas del ámbito sanitario, a pacientes, personas que quieran cortar su historia. Es un poquito dejar un espacio en mi canal, evidentemente, seguir con las cosas siempre de divulgación de médico y científica, pero dejar un espacio en mi canal para que, bueno, pues podamos hablar de cosas, discutir, o sea, empezar una conversación, que yo creo que también siempre es muy, muy interesante. Y ahora vamos a tornar a la conversación, porque yo creo que ya de médicos hemos hablado suficiente. Vamos a hablar de viajes. ¿Cuál fue el primer viaje que tú recuerdas? Me da igual que fuera dentro de El, España que fuera, ¿eh? Viajar en el general. primer viaje que yo recuerdo fue a Italia, precisamente, el primer viaje que hice con mis padres fuera de España. O sea, realmente íbamos a Francia, al Pirineo francés, algunos inviernos para esquiar, pero el primer viaje fue a Italia en coche. Me acuerdo que se nos rompió el coche en Francia, así que tuvimos que ponerle eh, cinta de esta americana para un tubo, no sé qué problemas había. Y ese fue el primer viaje que recuerdo, viaje a Italia, con mis padres y mi hermana. ¿Y cuál ha sido la ciudad que más te ha impactado? Hmm. Pues es que no sabría decírtelo. No sabría. Bueno, igual te surge a medida que vamos hablando, no te preocupes. Sí, ahora mismo no me viene ninguna ciudad así. La Habana quizá me impactó bastante por el tema también de suciedad, había cabezas de vaca, de carnicerías tiradas por la calle, de ratas y demás. Entonces sí, me impactó bastante La Habana en ese sentido. ¿Y consideras que vives mejor una experiencia culturalmente hablando cuando vas de mochilero que cuando vas a un hotel con tus comodidades y demás? Es decir, ¿tú crees que vives más la experiencia con una mochila Completamente, y me voy a completamente, meter sí, a un sí. mercado en Tailandia y allá voy Sí, sí, con... y voy a comer a casa de locales y voy a comer lo que comen ellos, sí, sí, completamente. O sea, yo de hecho he estado con mis padres en México y en República Dominicana. Hemos estado en hoteles de estos de todo incluido, de que les apetecía a mis padres estar allá. Y yo siempre digo que yo he estado en México y en República Dominicana, pero realmente no he estado en México y República Dominicana porque no he tenido contacto con el país. Sin embargo, Cuba, estuvimos 2 semanas, mi novio y yo, de mochileros, nos organizamos el viaje ella y yo sobre la marcha, quedándonos en casa de locales y demás. Después también, por ejemplo, estuve en el sudeste asiático con un amigo también de mochilero y sí, para mí esos han sido viajes súper bonitos. En Marruecos también de mochileros, o sea, para mí, o sea, es que aunque tuviese, yo qué sé, 10.000 euros para gastarme todos los días, seguiría yendo de mochilero. O sea, es que a mí me encanta viajar así. ¿Y algún país en el que hayas sentido especial inseguridad? De decir, porque claro, lo que te he dicho, no es lo mismo la experiencia de vivir en un hotel como turista protegido, entiéndeme, pues en tu pompita de hotel, que cuando vas de mochilero. O sea, intento que has sentido alguna vez esa inseguridad, de decir, temo por mi integridad un poquito al menos. Bueno, una vez en Camboya nos pasó que tuvimos que sobornar a la policía para que nos dejaran ir, porque nos querían llevar al calabozo. Eh, y no, tampoco. También es que yo soy bastante. Intento evitar situaciones. Si veo que una situación se está poniendo un poquito en plan de. No me está gustando mucho esto, me voy para esto. Bueno, también la primera noche que llegué a Marruecos solo, que después no me llegaba al día siguiente, la primera noche en Marruecos también pasé un poquito de miedo en Marrakech. Pero bueno, nada, tampoco nada o sea, especial así. Hombre, que te puede pasar, me refiero en cualquier ciudad. Es decir, yo he estado como monitora en Inglaterra y he sentido inseguridad o sea, estando en una ciudad como Bournemouth, que es una ciudad turística, es una ciudad que está, porque presenciar como dos hinchas, uno le acuchillaba el cráneo a otro. Entonces, eso es una sensación de decir, no sé si el que va con el cuchillo va luego a hacer algo más o no. Y es una ciudad europea de un, es decir, de un país
no es lo mismo, o sea, que la gente entiende que automáticamente porque estás, lo que dices tú en Camboya, pues vas a estar más inseguro que estando en el Reino Unido y No, eso no, no no, tiene que no. ver, Y en en Barcelona, por ejemplo, absoluto. también me ha pasado de estar en situaciones de inseguridad, en Logroño, de la ciudad donde he crecido. Más alguna vez me he tenido que ir corriendo porque me querían partir la cara a personas que ni siquiera conocía nada. O sea, y es donde he crecido yo. O sea que, no, no. No, O pero es que sea, está, o sea, me gusta que cuando pregunto siempre me digáis que por lo general, porque me ha pasado varias veces ya con distintas personas que no han sentido inseguridad. Es que creo que hay un mito muy grande de que si te vas a cierto tipo de países vas a sentirte más inseguro que en un país como pues, en un país europeo, que puede ser igual, vamos, da igual. es que a mí no me ha pasado nunca de estar así inseguro y no, por ejemplo, una vez dormimos en mitad del desierto en Marruecos con personas que ni siquiera hablamos los mismos idiomas y había escorpiones y cosas así por ahí, pero tampoco, no lo sé, es que yo creo que al final, después cuando viajas con humildad y cuando te demuestras tú cómo eres, que al final somos todos personas, o sea, al final como decíamos antes, ¿no? Diferente color de piel, diferente cultura, diferente idioma, pero todos amamos, todos sufrimos, a todos nos gusta reír, a todos nos gusta comer, a todos nos gusta bailar. O sea, al final te das cuenta que eres igual, ¿no? Y muchas veces te puedes comunicar, la comunicación no verbal que Mm. existe. Y para mí, por ejemplo, una noche preciosa que pasé fue cuando era mi cumpleaños, no me acuerdo cuántos años hice, pero eh, digamos que pasamos la noche en el desierto del Sáhara y mi novia organizó digamos, con la tribu berber que nos hacía el viaje, me hizo una especie como de tarta con pan y mantequilla y mermelada y pasé mi cumpleaños ahí, o sea, jugando a un juego a cartas con una chica americana que nos había enseñado con personas que ni siquiera conocíamos, unas cartas que había llevado yo y jugando a cartas, digamos, nos reíamos un montón, o sea, no me acuerdo ni cómo conseguimos explicarnos el tema de jugar las cartas y Mm. fue súper guay, o sea, que esa noche, por ejemplo, fue súper bonita. ¿Y qué es para ti un imprescindible que siempre llegas cuando viajas? La cámara de fotos. Tiene sentido. Vale, y ahora Y me los gustaría... tapones, y los tapones para dormir. Sí, por si coincides con alguien que ronca. No, no, alguna vez me ha pasado algún refugio de montaña, encontrarme con alguien que roncaba y no pegar ojo de noche y cuando tienes al día siguiente una ruta de 30 kilómetros andando, son muy necesarios los tapones. Vale, me gustaría también saber, me has dicho que te gusta leer, un libro que te haya marcado, que hayas dicho, buah, este me ha removido por dentro y ha hecho un clic. Así recientemente, el libro del siglo de los cirujanos, que te comentaba antes, es un libro que me ha marcado mucho, o sea, que me ha gustado mucho. Y después, por ejemplo, otro de Murakami, que se llamaba bueno, en inglés es Colorless Tsukuru Tatsaki, pero es como Tsukuru Tatsaki sin color o algo así, creo que es en español. A mí Murakami me gusta mucho como escritor. Creo que para leer a Murakami no tienes que estar, o sea, tienes que estar bien emocionalmente, porque si no, si estás un poquito tocado, como que te hunde más. Pero Murakami me gusta mucho como escritor. Pues te voy a decir, Pau, que eres la primera persona que pasa por aquí que me dice que le gusta Murakami. Ah, sí, pues a mí me flipa. Yo soy de las personas que intenté leer Kafka a la orilla, y desde entonces me ha parecido un sopor de persona como escritor. No, obviamente como persona Sí. no, pero entiéndeme como escritor. Ojo, pues a mí fíjate que me encanta. A mí Murakami me gusta mucho. Pues es que igual que ahora que lo que me has dicho tiene todo el sentido del planeta. Es decir, quizás hay que estar emocionalmente preparado para leerle y a mí quizás cogí el libro en el momento que no era adecuado. Más Ujú. recuerdo que fue un año de transición en el que yo cambiaba de universidad. Estaba un poco como entre dos aguas de no sé si aprovechar y cambiar de carrera o seguir volver a intentar hacer derecho. Estaba un poco ahí perdida, pero curioso que me hace gracia que es la primera persona que me dice, me gusta Murakami. No, no, y me gusta. Y además o sea, no me da vergüenza decirlo. A mí Murakami me gusta. No, no, Me gusta pero que yo Murakami. creo que es un autor controvertido. Es estos autores que dices o te gusta o no te gusta. Sí, 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 completamente. O O sea, sea, por no ejemplo, es... regalé el libro a mi novia y pues no me lo tiró a la cabeza por respeto, pero vamos, dijo, ¿qué coñazo es esto? ¿Y qué estás leyendo ahora? Voy a ser muy cotilla.
Pues mira, como imaginaba que me ibas a preguntar, me he dejado aquí. Me estoy leyendo este libro del doctor González Rivas, que se llama Imposible es nada. No sé si lo ves aquí bien. Sí, es Que es el guay, un, guay. es un cirujano torácico gallego, muy, muy bueno, que ha inventado una técnica de cirugía torácica muy, muy innovadora. Y me está leyendo pues, un poquito la biografía que ha escrito una periodista de él, un poquito sus historias, sus andanzas y cómo descubre esa técnica. Y mira, o sea, me apetecía leerme esto y nada, ahí estoy, leyéndome ese libro. ¿Prefieres novela o te gusta alternar entre el mundo real y un mundo ficticio? Prefiero alternar. Yo cuando era pequeño, yo era uno de esos que a las 2 de la mañana venía mi padre a mi cama, o sea, a la habitación y me decía, Pau, apaga la luz ya que mañana tienes clase. O sea, yo me quedaba leyendo hasta las tantas. Y yo, por ejemplo, los libros de Memorias de Idún, de Laura Gallego, Ahora creo que era gallego. Laura Gallego, me los devoraba, El Señor de los Anillos me los devoraba, los de Harry Potter me los devoraba, o sea, libros de ficción o sea, muchísimo. Por ejemplo, Te voy a decir otra cosa que me ha gustado, igual aquí a alguien me salta la yugular, los de Crepúsculo, a mí me flipaban. Yo me leí los Ah, libros antes de bueno. ver las películas y me encantaban. O sea, y esos libros, eh, como me pille bien un libro, como me entre bien, no puedo parar de leer. Igual ahora, como tampoco tengo tanto tiempo para leer, intento siempre leer un cuarto de hora, media horita antes de ir a dormir bueno, me gusta un poquito como rutina antes de ir a dormir, ¿no? Me dejo el móvil fuera de la habitación, o sea, no entro el móvil a la cama y me gusta leer porque así pues poco a poco me voy relajando. Intento leerme igual un poquito más cosas un poquito de autobiografías o un poquito algunos incluso de crecimiento personal y cosas así. Bueno, me gusta picotear bastantes cosas. ¿Es que ser un ávido lector te ayudó a la hora de tener que meterte entre pecho y espalda esos tochos medicinales? ¿O crees que cualquier persona con vocación Hmm. podría hacerlo? Es que es un tipo de lectura muy diferente, porque al final, o sea, uno cuando se lee un manual de medicina o se estudia un manual de medicina, es una lectura muy, muy analítica. O sea, tú vas leyendo, paras, vas adelante, marcas algo, subrayas. Sí, puede ser el tema de leer rápido, o sea, me considero un lector rápido. Sí, puede ser que me ayudara, pero bueno, tampoco, yo creo que cualquier persona con entrenamiento y sabiendo hacerlo bien y aprendiendo a estudiar de manera correcta lo puede hacer. ¿Te costó? Porque claro, yo he visto tus vídeos, las de estudiar y medicina requiere muchas horas de estudio. ¿Te costó llegar al punto de encontrar tu forma ideal de estudiar? Porque cada uno tenemos un nuestro, claro. Aquí hay muchos youtubers y yo veo bastantes en los que te cuentan distintas técnicas de estudio y es como, sí, muy bien, pero cada uno tenemos nuestra pieza y no todos igual. Sí, 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 me costó y aún sigo perfeccionando un poquito, porque ahora estoy en una época en la que sigo estudiando, pero estoy estudiando de manera diferente. O sea, es un poquito un estudio más centrado hacia la cirugía torácica. No es tanto un estudio de memorizar, tanto como, por ejemplo, puede ser el MIR. Pero sí, sí, me costó encontrar mi técnica pero bueno, una vez que la encontré, o sea, para mí, para estudiar bien medicina, yo tengo que entenderlo. O sea, yo no me puedo memorizar porque al final memorizar es complicado. Yo tengo que imaginarme el proceso en la cabeza y una vez que lo interiorizo y soy capaz de explicárselo a alguien, Ujú. puedo hacerlo. O sea, creo que es una frase atribuida a Einstein, pero creo que no era suya. O sea, Einstein decía que o sea, no sabes realmente algo hasta que no eres capaz de contárselo a tu abuela. O sea, en el sentido de que hasta que no eres capaz de explicarlo de manera sencilla, significa que no lo conoces bien, que no tienes bien interiorizado, ¿no? Y es un poquito lo que intento hacer yo, o sea, como que lo explico a una audiencia imaginaria y así es un poquito como memorizo las cosas. Tío, yo tenía sparring, ¿eh? Yo hacía gente ahí en plan de, siéntate que te voy a contar un tema maravilloso como es la división de la herencia. Verás, apasionante. Luego es más útil de lo que la gente cree, ¿eh? Contarle a alguien cómo se divide una herencia. Sorprendería. Eh, Te iba a preguntar yo algo. Vale, veo atrás, ahí en ese muro que tienes, una guitarra. ¿Tocas instrumentos? Sí, yo empecé a estudiar flauta travesera
tengo el grado Ujú. elemental con flauta travesera, después me saqué el grado elemental con saxofón. De hecho, estuve durante un tiempo tocando una banda de jazz en la escuela con el saxo. Y después, desde que tengo 16 años, empecé a aprender a tocar la guitarra de manera autodidacta. Y estuve en algún grupo de música, como cantante y eso. ¿Es una forma para ti de desconectar y canalizar? Sí, 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 ¿O muchísimo. es una cuestión creativa? Porque puede ser ambas, o sea, en plan de como un método de vía de escape o como una cuestión creativa de quiero crear Las dos música. realmente, las dos. He compuesto alguna canción original, tengo alguna canción mía que nunca me he dado por grabarlas, no sé por qué. Pero sí, sí, o sea, me gusta de hecho bastante cantar aunque no soy un gran cantante, pero bueno, algún gallo de vez en cuando se Bueno, escapa, pero bueno. Pero sí, sí, bueno, me gusta cantar, sí, o sea, como vía de escape y como manera creativa. no te preocupes porque no hay nada que un buen autotune no te quite. A día de hoy, ya sabes, Eso es, eso Cualquiera es. canta, te pones un autotune y como Sí, nuevo. sí, ahora tenemos el Festival de San Remo aquí en Italia y te aseguro que el autotune o sea, el Festival de San Remo es como si fuera el festival de la música aquí durante una semana en Italia, que ya se ha acabado y vamos, el autotune, joder, en todas las canciones. ¿Pero ha sido presencial o online? Presenciar ellos, o sea, ellos sí que estaban presentes, pero no había audiencia. Está O sea, streameado lo dejamos que que han los cerra. hecho. Sí, 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 eso es, eso es. Bueno, es lo que nos toca hasta nuevo aviso, no queda otra. Bueno, Pau, no te quiero robar más tiempo porque bueno, es tarde, entre comillas, son las 9:30. Quiero agradecerte infinitamente que hayas aceptado charlar un ratito conmigo. Em, ¿Algo que quieras decir antes de que te voy a dejar tu huequito para que me digas lo que te apetezca? Luego cortaré emisión, pero o sea, no voy a cortar llamada para despedirme normal, ¿sabes? No en plan aquí a matacaballo. Así que tienes tu ratito para decir lo que quieras, lo que te apetezca. Lo que podamos esperar de Diario de un Mir Mm, en un futuro o de Pau. Bueno, en un futuro seguiré con el proyecto adelante. De hecho, dentro de no mucho podré hablar más sobre un proyecto que llevo trabajando varios meses. Lo que pasa es que no Ujú. puedo decir nada, voy a dejar el hype, pero no puedo decir aún nada. Vale. Em, pero sí, sí, o sea, voy a seguir creando contenido, un poquito organizándome mejor, porque bueno, ahora para sacar tiempo, digamos que yo ahora estoy a una hora del trabajo en coche, una hora ida, una hora de vuelta, entonces haciendo turnos de 12 horas, pues me queda poco tiempo libre para crear. Pero bueno, lo que suelo hacer ahora es levantarme a las 5 de la mañana, una hora antes de subir al coche para irme al hospital, así que por lo menos esa hora por la mañana intento sacar un poquito de tiempo pues bueno, para seguir con el canal y seguir creando cosas. Pero sí, seguiré adelante y me gustaría, digamos, dejar una conclusión final o bueno, lo que la sigue la consigue, ¿no? Es verdad que hay veces que no siempre el esfuerzo trae recompensa y es normal que aunque te esfuerces mucho no siempre vas a conseguir las cosas, lo importante es no rendirse. Y también una cosa es una frase que escuché una vez a alguien, a un deportista que se llama Valentí San Juan, que me gustan mucho sus vídeos, un deportista que hace Ironmans, maratones y demás. Y él es un poco bestia cuando habla, pero yo creo que a veces decir palabrotas y demás ayuda. Y él decía una frase dice, a veces no se folla por no preguntar. Y es una frase que puede parecer una tontería, pero realmente muchas veces nos da miedo a afrontar, o sea, nos da miedo intentar algo, nos da miedo preguntarle a esa persona que nos gusta si quiere ir a tomarnos, si quiere salir con nosotros a tomarse algo. Nos da miedo a escribirle a una persona conocida para hacer una entrevista porque, seguro que me dice que no. O sea, es como que muchas veces nos da miedo hacer cosas por el miedo al rechazo, por el miedo al fracaso. Y no pasa nada porque te rechacen, no pasa nada porque fracases. El no ya lo tienes. Pero y si te dicen que sí, y si lo consigues, qué es lo que pasa, ¿no? Es un poquito lo que me gustaría dejar esa reflexión final. Muchísimas gracias. Yo ahora voy a terminar con el stream y ya nos despedimos. Perfecto.